Hola a todos y bienvenidos un día más a un capítulo de Factor Ferroviario, vuestro podcast de trenes, de señalización, de tecnología ferroviaria y de todas las apasionantes historias de gente que trabaja en el sector y que vienen aquí a contárnoslas. Hola David, ¿qué tal? Hola Ángel, hola a todos. Bienvenidos un día más a Factor Ferroviario. Hoy, como siempre, tendremos nuestra sección de noticias que comentaremos Ángel y yo. Después tendremos en nuestro vagón de cola a un invitado sorpresa, que mantenemos en secreto, como siempre. Y terminaremos nuestra sección de ancho ibérico con un breve repaso a la historia del ferrocarril en España, esta vez con el AVE a la Meca en Arabia Saudí. Pues nada, quedaros hasta el final, que como siempre tenemos nuestras tomas falsas y así no os perderéis nada. Pues ponemos ya en marcha a la vista nuestra sección de noticias, que esta vez, como ya hicimos hace alguna semana, vamos a tener una tertulia, vamos a proponer un tema y comentaremos sobre ese tema, ya que hemos recibido un feedback positivo, que os gusta ese formato, así que iremos alternándolo con noticias. Para hoy lo que íbamos a proponer es qué ventajas tiene el transporte por tren. En principio vamos a centrarnos en el transporte de pasajeros respecto al transporte aéreo, el avión, y respecto al transporte por carretera, al coche en particular. Así que nada, David, tú abres la sesión. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, si nos ponemos a pensar en ventajas, la primera ventaja que se me ocurre es cuando yo voy a coger un tren, cuando voy a coger un avión, que lo que pienso cuando tengo que ir a coger un avión, ¿no? Voy a meter los liquiditos que no sobrepasen los 100 mililitros en la bolsa de plástico y tal. Me voy a coger un tren y me puedo ir con mi botella de 1,5 litros de agua sin ningún tipo de problema. Con lo cual ahí ya el tren ya me está empezando a ganar porque el tema del avión y los controles de seguridad no soy demasiado fan, ¿no? Y luego, claro, el tema de los controles de seguridad, también lo que tienes es que tengas que estar en el aeropuerto muchísimo tiempo antes que el tiempo que tienes que estar si viajas en tren. Si viajas en avión siempre se dice 2 horas, igual las 2 horas son un poco exageradas, pero que si tienes que facturar y después tienes que pasar el control y tal, pues esas 2 horas sí que pueden llegar a ser recomendables, ¿no? Sí que las puedes llegar a necesitar. Sin embargo, cuando vas a coger un tren, en ningún momento planeas, no me voy a ir a Atocha o voy a ir a la estación de Logroño, no, con 2 horas de antelación, no vaya a ser que desde que entra a la puerta hasta que sale el tren no me dé tiempo, ¿no? Con lo cual, bueno, ya solo lo que es el proceso de llegada, antes de montarme en el medio de transporte, el tren ya le está ganando al avión por esas dos cosillas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué me cuentas? Sí, completamente de acuerdo. Pero es que es más, si a esas 2 horas de margen que hay que estar cuando coges un vuelo, que realmente yo en el tren he llegado a subirme un minuto antes, le sumas que tienes que llegar al aeropuerto, que por norma general está a las afueras de las ciudades, cuando las estaciones de tren, en principio estamos comparando con alta velocidad, con AVEs, que es un poco lo más similar al avión, suelen estar, no todas, pero la gran mayoría llega prácticamente al centro de la ciudad, implica que aparte de las 2 horas necesitas otra media hora o una hora para llegar al aeropuerto. Cuando en el caso del tren, posiblemente no lo tengas en la puerta de tu casa, pero está dentro de la ciudad. Tienes alternativas de autobús, metro, cercanías o car sharing, moto, patinete, andando. Es mucho más fácil llegar a las estaciones de tren que llegar a un aeropuerto. Con lo cual, todo el tiempo completo de viaje, en el caso del tren, se reduce aún más. Luego, otra ventaja que veo al viaje en tren respecto al viaje en avión es la comodidad del asiento. Todos sabemos lo que es, salvo los que viajen en primera o en business. ¿Tú no viajas en primera? Yo todavía no. Macho. A ver si cuando el podcast despegue. Todos hemos viajado en avión y sabemos que es muy incómodo, el espacio es súper reducido, tienes el asiento delante pegado, estás rodeado de gente. Cuando en el tren, evidentemente no estás solo, pero el espacio entre asientos es muchísimo mayor. La comodidad del asiento no tiene ni punto de comparación. Es mucho más cómodo, más confortable viajar en un tren que viajar en avión. También puedes meter normalmente más equipaje contigo.
porque con el avión, si no quieres hacer la cola de la facturación y tal, vas con la maletita pequeña, que te la van a meter en la cajita para ver si te sobras de la maleta es demasiado grande o no. Entonces, en el tren vas tranquilamente con tu maletón, que no falte de nada y sin problemas, Sí. ¿no? En el tren nadie te pesa la maleta, nadie te mide el tamaño de la maleta y no la dejas en una bodega que luego tienes que ir a buscarla, esperar a que salga, que no te la pierdan. No, en el tren va contigo y la dejas prácticamente al lado de tu asiento. Es una comodidad enorme. Luego, aparte, en el avión no puedes estar de pie. O sea, no es que esté prohibido ponerte de pie para ir al baño, pero eso y punto, no hay más. En el tren tienes unos pasillos que evidentemente no son autopistas, no son aceras, pero es un pasillo por el cual puedes caminar sin problema, te puedes desplazar a lo largo de todo el tren, puedes ir al vagón donde está la cafetería, puedes estirar las piernas y no molestas a nadie y no está prohibido. En el avión al final si te levantas es para ir al baño y punto. Otra ventajilla pequeña, pero bueno, a tener en cuenta, para aquellos enganchados a la tecnología, pues en el avión igual no tienes internet, no puedes estar en contacto, no puedes hacer llamadas, mientras que en el tren puedes estar con acceso a internet, puedes hablar con tu familia, con los amigos, ver las noticias, etcétera. Por lo cual en el avión ya hay algunos servicios que tienen wifi a bordo y tal, pero bueno, pues en el tren es más fácil, ¿no? Sí, otra pequeña ventaja, que no es que sea relevante, pero en el avión al final, salvo algunos momentos que ves algo curioso, algunas nubes o pasas por encima de alguna montaña, normalmente lo que ves es cielo si no te pilla un ala. En el tren vas viendo el campo, vas viendo paisaje, en ocasiones ves lagos, a veces pasas al lado de la carretera, que a lo mejor no es ninguna maravilla, pero vas viendo cosas. No es en el avión que no ves absolutamente nada. Unido a eso también, en el avión el ruido de los motores es bastante molesto, aunque te pongas unos cascos es muy difícil escuchar algo porque el ruido es muy alto. El tren va en silencio completo, o sea, es que no se oye nada. Yo ahí en el tema de las vistas, no sé si voy a comprar del todo, Ángel, porque yo es que en el avión he visto cosas muy, 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 muy bonitas. He tenido suerte de coger ventanilla en sitios de despegues o aterrizajes chulos y la verdad que ahí se ven cosas que realmente no ves a pie de tierra, ¿no? Con lo cual Sí, esa no eso te la es cierto, pero necesitas primero que te toque ventanilla sí. y segundo que no te toque un ala. O sea, es un poco respecto del avión. No sé si querías añadir alguna más. Sí, para terminar podríamos decir la contaminación, ¿no? La contaminación para transportar a 800 personas de Madrid a Barcelona por tren, pues seguramente sea muchísimo menor, bueno, seguramente no, es muchísimo menor que la contaminación de transportar a esas mismas 800 personas en avión. Para otro día dejamos hablar de las desventajas del tren, porque evidentemente alguna tiene que tener. Hoy nos vamos a centrar en las ventajas. Y si hablamos ventajas del tren respecto del transporte por carretera, en particular del coche. Pues mira, a mí se me viene una a la mente de cuando trabajaba en Inglaterra, que yo iba a trabajar en tren. Y iba a trabajar en tren y una de las cosas que más apreciaba de ir a trabajar en tren en vez de en coche es que cuando terminaba mi jornada laboral podía desconectar, me sentaba en el tren y no tenía que ir prestando ningún tipo de atención, podía ir leyéndome mi libro y no tenía que estar en la carretera pendiente de atascos, de acelera, frena, tal, te adelanta uno, adelantas tú. Puedes desconectar, puedes descansar. Si vas por la mañana puedes dormir, echar una cabezadilla, no tienes que andar prestando atención. Con lo cual, eso de que te lleven realmente pues es cómodo, ¿verdad? Por lo menos a mí me parece Sí, cómodo. es clave. O sea, el hecho de que no tenga que haber una persona sacrificada para conducir el coche, el hecho de que todos puedan hacer lo que quieran libremente, que para ir de Madrid a Barcelona una persona no tenga que estar conduciendo un mínimo de 6 horas, eso es clave. Por otro lado, sobre todo en las largas distancias se nota más, el tiempo que tarda el tren en un Madrid-Barcelona no tiene ni punto de comparación con ir en coche. En tren son 2 horas y pico, cerca de 3, en coche es mínimo el doble. Sí. Y otra cosa también a destacar es que en el coche al final tú vas sentado y no te puedes ir a ningún sitio y estás ahí metido, salvo que pares, obviamente, pero entonces no te estás desplazando. En el coche no te puedes mover. En el tren, como hemos nombrado antes, te puedes levantar, te puedes ir a donde quieras, te da mayor libertad, puedes estirar las piernas, es más confortable en ese aspecto.
Y luego otra es la seguridad. El tren es un medio de transporte muchísimo más seguro que el automóvil. Los medios de seguridad, la señalización y todo lo que hay para asegurar que el tren no descarrila, no se choca con otro tren, etcétera, muchísimo más alta, porque el error humano está mucho más protegido de que el error humano en carretera, que al fin y al cabo es el hombre y la máquina, y la máquina va a hacer lo que le diga al hombre, con todo lo que ello implica, porque los humanos pues fallamos, mientras que en el ferrocarril hay mucha más seguridad, en el sentido de que si el conductor falla vas a tener siempre un sistema de respaldo para evitar un posible accidente. Sí, al final el conductor es un profesional, que muchos que conducen, aunque sepan conducir muy bien, no son profesionales de la conducción. Y a lo mejor conducen después de un día de trabajo o de haber dormido mal. Al final el conductor del tren sabes que ha descansado y que está preparado para cumplir su jornada laboral. Y a mí también se me ocurre que el precio de viajar en coche respecto al precio de viajar en tren. Obviamente, si el coche va lleno, 4 o 5 personas, pues eso economiza mucho el precio por persona. Pero si comparamos una persona que viaja sola en un coche con una persona que viaja sola en un tren, el tren es algo caro, ya hablaremos como desventaja en su momento, pero es que el coche tienes que sumar la adquisición del coche, el mantenimiento del coche, el seguro del coche, el numerito del coche, dónde aparco luego el coche, la gasolina del coche, los peajes de las carreteras. Aunque el tren no sea lo más barato, si echas cuentas, es muy posible que te salga al final los números. Hablando de cuentas, antes nos hemos dejado, bueno, quería decir que antes que dos cosas, que decías que el conductor del tren es un profesional, pues que además lleva detrás un ATP, un sistema de protección que en caso de que este profesional también falle, hay respaldo, ¿no? Y ahora, con lo que comentabas del precio con respecto al coche, también hay que mirar el precio con respecto al avión y la flexibilidad, porque si tú estás, quizás Madrid-Barcelona es un mal ejemplo, porque hay un puente aéreo y tienes mucha disponibilidad, pero igual quieres ir a otro destino y quieres ir en avión y el precio de comprar un billete de avión de un día para otro suele ser muy alto. Si lo compras con tiempo, sí que puedes tener un precio competitivo, pero si lo compras de un día para otro, sí que es un precio muy alto, mientras que en el tren sí que puedes tener más flexibilidad de decir, oye, quiero un billete de tren para la próxima media hora que tienes disponible, esto lo coges y te vas y no piensas de, jo, vaya precio que he tenido que pagar por este viaje, ¿no? Completamente. Y ya para cerrar, si también comparamos el tema contaminación, lo que contaminan los coches para mover la misma cantidad de personas que un tren, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que contamina el tren. Al final el tren es de los medios más limpios en ese sentido. Pues yo creo que nos ha quedado una buena lista de ventajas. Otro día haremos inconvenientes y luego animamos a todos a que nos dejéis en la cajita de comentarios qué opináis, si nos hemos dejado alguna ventaja, qué otras ventajas veis vosotros de viajar en tren, nos la dejáis y las comentamos entre todos, que tenemos muchas ganas de oírlas. O cuál es vuestra preferida, si es que es alguna de las que ya hemos nombrado. Comentad vuestra opinión. Nos vamos a nuestro vagón de cola, donde esta semana tenemos el placer de encontrarnos con Eva Ramírez, que ha venido a contarnos la tecnología satelital. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien.